ya tiene la oportunidad de sentirse joven, ¿no? Así que otra vez, como la última vez que lo hice, mucha gente me dijo muy bien. La verdad me hiciste sentir joven, ¿no? Me hiciste sentir cuando tenía 20 años y cuando me iba con mis amigos en los 60, 70, 80. Y hoy día también tiene esa oportunidad. Esta reunión está organizada por el grupo de jóvenes. Y así que les pido a ustedes que ustedes se quite unos 20, 30 años otra vez. Se haga una estirada, si es que quieren algunos. Y se sienta joven hoy día. Y que pueda realmente salir de esta reunión con esa fortaleza que no va a venir obviamente de usted, sino va a venir del Señor, ¿no? Porque el Señor también, como dice en su palabra, también nos da nuevas fuerzas. Y hoy día, si es que usted vino cansado, de repente vino agotado por algún tipo de problema que ha tenido, de acá tiene que salir renovado, con nuevas fuerzas. Así que acá no importa la edad. Yo voy a hacer como si acá todos tengan entre 16 y 29 años. ¿Quién dice amén? Amén. Y se sienta joven hoy día. ¿Ok? El tema de hoy día fue un tema que el Señor me lo ha ido poniendo durante ya un tiempo ya. Y yo siempre digo, cada vez que preparo el tema, yo le pregunto al Señor, ¿es realmente esto es lo que tú quieres que yo diga? Porque a veces hay cosas que uno no se atreve a decir de repente, ¿no? Pero creo que cuando estamos al frente tenemos una responsabilidad también. Y yo les digo como joven todavía, que aún soy, tengo 30 años recién, así que es bueno que hablemos de esos temas, porque nos hacen crecer. Y lo que queremos acá, y todos los que venimos acá a la iglesia, es crecer, aprender en el Señor. No queremos quedarnos estancados solamente y conformarnos de repente en conocer de alguna otra manera a Dios, sino realmente queremos llegar a tener una relación íntima y personal cercana a Dios. Que Él nos hable cada día, que Él nos cambie cada día. Y los jóvenes que han estado ahí tocando, los que estamos en el grupo de jóvenes, tenemos realmente eso, y esa es nuestra meta realmente. Porque queremos hacer las cosas bien aún siendo jóvenes, para que cuando seamos más adultos no digamos por qué hice tal cosa o no hice tal cosa. Entonces, el tema de hoy día se llama, y si pueden proyectarlo por favor, ídolos. ¿Qué es un ídolo para ustedes? ¿Messi? No. Para los argentinos, Messi puede llegar a ser un ídolo, Maradona de repente, para los colombianos, el pibe, Valderrama, ¿no? Para los mexicanos, Hugo Sánchez, ¿no? Estamos hablando de fútbol, perdonan las mujeres que no saben nada de fútbol. Okay. Ok, saben de fútbol. Que levanten la mano, ¿qué mujeres saben de fútbol? A ver. Esas son mujeres virtuosas, ¿eh? Apunten, chicos. Y, bueno, muy bueno que sepan de fútbol, muy bien. Un ídolo es básicamente, cuando uno escucha la palabra ídolo, uno piensa que es básicamente lo relaciona con un artista de cine, de música, de fútbol, porque es alguien a quien nosotros admiramos, seguimos, y llega a ser hasta algún momento, obviamente, que uno se vuelve fanático realmente. Algunos hay fanáticos del fútbol, por ejemplo, que todos los días están en el estadio, cada vez que juega su equipo. Llega a ser muy primordial para nuestra forma también de actuar. Va influenciando también nuestro comportamiento y nuestra personalidad, porque admiramos a esa persona, admiramos a ese concepto o lo que sea, a esa persona, digámoslo así, a ese artista o ese futbolista. El ídolo, en el término y hablando nosotros ya según la Biblia, llega a ser cualquier cosa, y quiero simplemente comenzar con este versículo, Éxodo 20, de 2 al 3, yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo, no tengas otros dioses además de mí. Cuando hablamos acerca de el ídolo en nuestra fe, hablamos de cualquier, y nos ponemos y leemos este versículo, hablamos de cualquier dios en ese tiempo, cualquier otro dios a quienes los israelitas querían seguir y poner en primer lugar en su corazón antes que al Dios de Israel, a Jehová. Entonces, el ídolo para ellos era cualquier dios extranjero que quería quitarle el primer lugar a Dios de Israel. ¿Podemos seguir?
En la actualidad los ídolos pueden ser o se aplican de otra manera de repente en nuestra vida. Puede ser de repente que uno pone en primer lugar en su corazón a las riquezas, algún tipo de adicción. De repente uno mismo es un ídolo para uno mismo. Cuando uno es egocentrista, cuando uno piensa de que yo siempre tengo la razón, o yo soy el que manda acá, o yo soy el centro del universo. Y eso es muy común en nosotros, porque nosotros de repente no tenemos algún tipo de adicción, de repente no tenemos o no ambicionamos ser multimillonarios de repente, pero muchas veces en cuanto a las decisiones que tomamos, puede estar nuestro yo por encima de Dios, y eso también es un ídolo. Pero también un ídolo también puede ser algo que de por sí es algo que es algo positivo, no es que sea un pecado, digámoslo así. Por ejemplo, el trabajo. Por ejemplo, cuando uno pone primero la carrera, yo he estado en la universidad, ahorita estoy trabajando, y de repente puede ser que eso puedas ponerlo en primer lugar antes que Dios. De repente algún tipo de relación, alguna persona, o un sentimiento también. En el caso de los jóvenes, de repente somos muy apasionados en muchas cosas que hacemos, y de repente algún tipo de sentimiento nosotros también lo podemos poner como un ídolo. Poner ese sentimiento, o esa relación, o esa persona por delante de Dios. Y eso también llega a ser un ídolo. ¿Por qué? Si podemos pasar Porque un ídolo es todo persona, objeto, aspecto en tu vida que le quita el primer lugar a Dios en tu vida. Y yo pienso que de alguna otra manera nosotros siempre estamos tentados a poner eso a cualquier aspecto, a una persona, cualquier otra cosa, a Dios, mejor dicho, a esa persona, a ese aspecto o a ese sentimiento de repente, en el primer lugar en nuestras vidas. Y eso le quita ese lugar que es solamente para Dios, porque Dios es un Dios celoso y Dios quiere que solamente le adoremos a Él. Eso puede llegar a ser un ídolo para nosotros. Y yo les pregunto, pero algo que de repente, yo me pregunté esto hace mucho tiempo, ¿podemos llegar a crear ídolos en nuestra fe? Hemos visto que obviamente uno puede determinar si es algo llega a ser un ídolo. Es mucho más fácil de repente porque le decimos, bueno, esto va realmente totalmente separado de lo que es nuestra fe cristiana, a lo que es el Señor, Jesucristo. Pero de alguna otra manera, y hay que estar muy conscientes de eso, el diablo es muchas veces muy astuto, porque dice su palabra que él es como un león rugiente. Y muchas veces él puede disfrazarse realmente y podemos nosotros llegar a crear ídolos también disfrazados de fe. Y eso es muy común. Y eso puede llegar a ser realmente algo que nos desvíe. De repente al principio no es algo muy visible, no es algo muy, sí, esto no es de Dios. Pero puede llegar a ser realmente algo que poco a poco nos pueda ir alejando de lo que Dios quiere realmente de nosotros. ¿Podemos llegar a crear nosotros ídolos en nuestra fe? Esto es algo que tuve mucho temor de trabajarlo porque obviamente es algo que nos confronta a nosotros como iglesia y como cristianos para tomar decisiones realmente sabias. Es un trabajo, digámoslo así, de cirujano, cuando uno va teniendo el discernimiento del Espíritu Santo para poder decir, esto parece que viene de Dios, pero realmente no es de Dios. Y para eso necesitamos realmente saber qué es lo que dice la palabra acerca de estas cosas. Yo he identificado, si podemos pasar al próximo, 4 ídolos que a veces pueden estar disfrazaditos de fe, disfrazados de cristianismo, y que sería bueno que nosotros podamos confrontarlos. Porque a mí me confrontó el Señor, y cuando Dios te confronta, simplemente te queda ganas de caerte de rodillas y decirle, Señor, cámbiame, perdóname. El primer ídolo que yo identifiqué, y yo quise ponerlo acá en primer lugar, yo soy líder del grupo de jóvenes, el primer ídolo se llama el líder cristiano, digámoslo así. Lo pongo entre comillas porque no quiero que lo tomen a mal, obviamente, los que son líderes acá. Y esto corresponde a todos los tipos de personas que podemos tener algún tipo de autoridad. Y dice en Hechos 14, 8 al 17, dice, en Listra vivía un hombre lisiado de nacimiento que no podía mover las piernas y nunca había caminado. Estaba sentado escuchando a Pablo, quien al reparar en él y ver que tenía fe para ser sanado, le ordenó con voz fuerte, ponte en pie y enderézate. El hombre dio un salto y empezó a caminar. Al ver lo que Pablo había hecho, la gente comenzó a gritar en el idioma de Licaonia,
¿ok? Los dioses han tomado forma humana y han venido a visitarnos. A Bernabé lo llamaban Zeus y a Pablo Hermes, porque era el que dirigía la palabra. El sacerdote de Zeus, el dios cuyo templo estaba a las afueras de la ciudad, llevó toros y guirnaldas a las puertas y con toda la multitud quería ofrecerle sacrificio. Al enterarse de esto, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron las vestiduras y se lanzaron por entre la multitud gritando. Siguiente, por favor. Señores, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres mortales como ustedes. Las buenas nuevas que les anunciamos es que dejen estas cosas sin valor y se vuelvan al Dios viviente, que hizo el cielo, la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos. Estas personas tenían un concepto de quién era Dios. Y para ellos, el Dios o su Dios se podía personificar en personas. Y en este caso tomaron a Pablo y a Bernabé. Y no estoy un poco enfocándome en este aspecto en lo que tiene que o que no tiene que hacer un líder cristiano, que estamos también en la iglesia, también estamos comenzando a definir esas cosas también, sino me estoy enfocando en este aspecto a nuestra posición como ovejas a veces. ¿Cómo tomamos al líder cristiano? Puede llegar a ser un líder cristiano según nuestra perspectiva y por nuestra culpa llegar a ponerlo en una posición que no corresponde. Y a veces podemos tener eso. ¿Y saben por qué se vuelve un ídolo? Porque al final esperamos del líder cristiano, ya sea de los pastores, los consejeros, los ancianos, los líderes, algo que no nos corresponde a nosotros dar. Que solamente Dios te puede dar a ti. Porque solamente Dios es quien cambia. Y nosotros solamente somos vasos de barro. Y nosotros tenemos que siempre, y eso es algo que yo trato de hacer en mi vida personal, humillarnos ante Dios como siervos. Porque si es que la palabra que yo le estoy dando ahorita viene de mí, entonces va a ser solamente carne. No va a tener efecto espiritual en sus vidas. Pero a veces pensamos y posicionamos al líder cristiano como si fuese cuasi Dios. Y no estoy hablando de acá de una falta de sometimiento, no, sino estoy hablando simplemente de que demos el lugar a Dios sobre todas las cosas. Porque quienes somos responsables de nuestra madurez espiritual somos nosotros en nuestra relación íntima con el Señor. Un líder no te va a poder obligar, no te va a hacer crecer. Como leímos al principio, quien da el crecimiento es Dios. Y tenemos que tener conciencia de eso. Porque yo he fallado muchas veces a los chicos y alguno de ellos seguramente va a decir, José Luis, en algún día yo le llamé y él no tenía tiempo para mí y yo estaba, y va a decir, eso no es de Dios. Entonces, de repente puedo decir que muchas veces les he fallado a alguno de ellos. De repente no he tenido paciencia cuando me han llamado y me han contado de alguna cosa, no he tenido tiempo, no me he concentrado realmente en lo que ellos me han querido contar de ellos, de sus problemas. Porque obviamente yo también soy joven y a veces estoy con mi relación con el Señor, trato realmente de crecer en el Señor, pero a veces simplemente estoy de mal humor, un día me levanté y no quise hacer nada con el Señor, no quise leer mi devocional, no quise hacer nada. Y al final, cuando el joven, en este caso, pone su esperanza en el líder, se va a dar cuenta que el líder no tiene nada especial, solamente es también otro siervo, otro hijo de Dios que trata de crecer en intimidad con el Señor. Y entonces es bueno que nuestro corazón siempre esté guiado totalmente, nuestra esperanza, nuestro crecimiento, nuestro compromiso, totalmente en las manos de Dios. Porque nosotros fallamos. Y fallamos muchas veces, sin querer. Y quisiéramos hacer muchas cosas con todas las personas a quienes estamos tratando de guiar, pero a veces no es posible. Segundo ídolo que hay o que hemos creado de repente es el ídolo de las multitudes. Si leen en Juan 6:1, 6:8, que no lo voy a leer todo porque es bastante en realidad, he cortado algunas partes. Dice en versículo 1, algún tiempo después Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea y mucha gente le seguía porque veían las señales milagrosas que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a una colina y se sentó con sus discípulos.
Faltaba muy poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él le dijo a Felipe: ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Y Jesús hace que toda esta multitud coma. Y todos comieron y quedaron muy satisfechos. Acá es como la tangente que a veces nos dan mucha comida. Y después dice en el versículo 22, al día siguiente la multitud que se había quedado en el otro lado del lago se dio cuenta de que los discípulos se habían embarcado solos. Allí había estado una sola barca y Jesús no había entrado en ella con sus discípulos. Seguimos. En cuanto a la multitud, se dio cuenta de que ni Jesús ni los discípulos estaban allí. Subieron a las barcas y se fueron a Capernaum a buscar a Jesús. Cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Versículo 26. Ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. ¿Podemos seguir? Y dice después: desde entonces, versículo 66, muchos de los discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús les preguntó a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse? Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Yo a veces cuando estoy en el grupo de jóvenes y de pronto comienzo el grupo de jóvenes, los chicos a veces somos un poquito tardones, tengo que reconocerlo, y a veces tengo que comenzar la reunión con 2 personas, con 4 personas, con 5 personas nada más. Algo que me enseñó mucho el Señor, porque a veces uno se puede frustrar con ese tipo de cosas, porque uno hace una reunión, uno le pone el corazón y de repente aparecen solamente 5 personas nada más. Una de las cosas que me enseñó el Señor me dijo: no te preocupes de la cantidad, no te preocupes por la cantidad. Lo importante es que tú seas fiel en el mensaje que tienes que dar, porque si eres fiel en eso, la cantidad, si es mi voluntad, si ellos abren su corazón, va a venir. El siguiente, por favor. Y eso es algo que uno va aprendiendo muchas veces con caídas, porque uno dice: ay, nos hemos pasado todo, a veces con los chicos a veces preparamos muchas cosas y vienen solamente 5 o 6, y uno se desmotiva un poquito y uno dice: pero yo quiero tener multitudes. Y a veces copiamos algunas cosas, lo digo así, del mundo, y creemos que el factor del éxito de nuestro ministerio, de nuestro servicio, es la cantidad. Si llenamos estadios, si llenamos coliseos, y vemos de repente, no digo que la cantidad sea mala, no digo que si esta iglesia se llena y tenemos que hacer 20 cultos, amén. Lo digo simplemente que nuestro foco y nuestro principio tiene que ser la fidelidad que tenemos que tener al Señor, y la cantidad es independientemente de eso muchas veces. A Jesús también lo abandonaron, como leímos. Y la gente iba hacia Él, no porque realmente buscaba encontrarse con Cristo y aprender su palabra, sino porque simplemente tenían una necesidad, querían llenarse la panza. Pero Jesús siempre siguió siendo el mismo. Y cuando Pedro le hace el reconocimiento, cuando le dice Jesús, le preguntó a Pedro, o a los discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? Pedro le dijo algo que es esencial y que marca realmente que la cantidad no importa. ¿A quién vamos a ir si tú tienes palabra de vida? Al final Cristo y los que se quedaron con Cristo, ellos habían entendido eso. Dios les había revelado, para ellos se había abierto los ojos y se habían dado cuenta, quien estaban siguiendo no era cualquier persona, sino era el Hijo de Dios. Y eso es lo que nosotros, creo yo, como creyentes, como iglesia también, queremos llegar. Queremos que cada persona, porque Dios es un Dios individual, llegue a conocer al Señor Jesucristo sobre todas las cosas. Y la cantidad, si es la voluntad de Dios y si las personas abren su corazón, va a venir. Pero si nos enfocamos en nuestra fidelidad hacia el mensaje de Dios, eso es lo importante. Eso es donde tenemos que esforzarnos, porque a veces nosotros mismos, si enfocamos nuestra mente, nuestra cabeza a la cantidad, entonces podemos hacer cualquier cosa para llegar a tener una gran cantidad, y eso puede ser dañino para nuestro servicio. En la palabra de los talentos, podemos retroceder por favor, nos marca esto muy fuerte. A uno le da 1, a otro 2,
y otros 5. Este señor le da a 3 siervos monedas a cada uno y dice, bueno, se va de viaje y lo que hace cada uno con lo que Dios le dio es lo importante. El que recibió 5, trabajó la moneda, le invirtió y recibió otros 5. Al que dio 2, trabajó las 2 monedas y recibió otros 2. El que le dio 1, él la escondió y no hizo nada con eso. Pero si se dan cuenta, cuando uno ve la perspectiva del Señor, cuando regresa a su casa, le dice al que le dio 5 y al que le dio 2, siervo fiel, en lo poco te pondré, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entonces, el éxito de nuestro servicio no es la cantidad, sino es nuestra fidelidad hacia Dios. Eso es lo más importante. Y eso es lo que tenemos que cuidar siempre en nuestro corazón. Mateo 18:20 dice, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cristo hubiese podido haber dicho, si es que hay unos 100, unos 200 en mi nombre, yo estaré ahí. No, Él dijo, ya se faltan solamente 2 en mi nombre. Y el poder de Dios tiene que aplicarse también así cuando estemos 100 o cuando estemos solamente 2. Eso es importante siempre tenerlo en el corazón. Donde 2 o 3 estén en mi nombre. El tercer ídolo que vamos a ver, y lo puse así porque quiero remarcarlo ahí, es el servicio activista. El servicio es una de las cosas que Dios me ha ayudado, me ha dado a mí, que me ha hecho crecer mucho. Y yo he crecido, he aprendido muchas cosas. El Señor me ha madurado a través del servicio. Y eso quiero recalcarlo porque el servicio es importante en nuestra vida como creyentes. Pero a veces podemos caer en un servicio que solamente se ocupe en el hecho de hacer, pero que no tiene la base principal, que es nuestra relación personal con el Señor Jesucristo. Lucas 10, 38 al 41 dice, mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró a una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Perdón. Es que la voz se seca cuando uno está hablando. Marta y María. ¿Podemos retroceder, por favor? A veces pensamos que nuestro servicio, también en la iglesia, puede recompensar nuestra intimidad con el Señor. A veces pensamos que de repente hacer algo para Dios puede recompensar nuestro pecado de repente. Y eso es algo que yo a veces lo he hecho. A veces cuando he tenido oportunidad de servir, tenía un pecado oculto, ¿no? Y decía inconscientemente, bueno, si estoy sirviendo, entonces como que no está bien. Entonces el pecado como que maquilla el pecado, ¿no? O sea, no le obedezco a Dios en esto, pero estoy sirviendo. Entonces es bueno, o sea, estoy equilibrando mi vida espiritual con el Señor. Y eso es lo que Dios no quiere. Porque al final de cuentas, y ojo, estoy diciendo, como le dije al principio, el servicio es importante. Al final de cuentas, nuestro servicio tiene que ser simplemente la consecuencia de nuestra relación personal con el Señor Jesucristo, de nuestra intimidad con Él. Siguiente, por favor. Cuando dice Juan 15:5, dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Yo me pregunté cuántas veces yo hice muchas cosas en el nombre de Dios, separado de Dios. ¿Cuántas veces hacemos nosotros muchas cosas con el título cristiano,
en el nombre de Dios, en el nombre de Jesucristo, pero sin realmente tener una conexión con el Señor que sea sana para nuestro crecimiento. El servicio es simplemente la consecuencia a tu relación personal con el Señor. No puedes pensar que un servicio, si haces algo para Dios, eso va a recompensar tu pecado o va a recompensar el hecho de que, bueno, no leo la Biblia, no hago nada en la casa y bueno, pero igual estoy haciendo algo en la iglesia. Y está bien, porque eso no es lo que Dios quiere. Porque más las personas, nosotros podemos mirar las acciones por fuera nada más, pero Dios mira tu corazón, Dios mira mi corazón. Y a veces, como le dije, cuando yo he servido, a veces solamente Dios miraba cualquier cosa menos lo que Él quería mirar. Él solamente miraba de repente un pecado que yo tenía oculto. Tu servicio tiene que ser consecuencia de tu comunión personal con el Señor. Y ahí es donde tenemos que apuntar. Pero a veces queremos hacer muchas cosas. Y no es que esté malo eso de por sí. Pero primero preguntémonos realmente, Señor, aunque sea mover una silla, aunque sea hacer lo más mínimo, lo que sea, pero que sea realmente con un corazón agradecido, con un corazón dispuesto y humillado ante el Señor. Eso es lo que busca Dios en nuestro servicio. No solamente el hacer. A veces estamos nosotros preocupados y a veces, y en el mundo, tu performance, en español, tu rendimiento es lo más importante. Si vas a una empresa, obviamente, si haces esto, tu jefe te dice, muy bien, lo has hecho muy bien. ¿No? Pero en la iglesia no es así las cosas. En la iglesia no se trata de hacer. En nuestra vida como creyentes no se trata de hacer, se trata de ser. De quiénes somos ante el Señor. Porque si somos, automáticamente vamos a hacer. Porque vamos a dar buen fruto. Porque de un árbol malo no sale un buen fruto, como dice el Señor. Entonces preocupémonos en el ser básicamente. En quiénes somos delante de Dios, en nuestra relación íntima con Él, en que si hay algún pecado, saquémoslos de ahí, que podemos avanzar en el Señor. Y la consecuencia de ese cambio se va a notar, y tu corazón se va a mover hacia Dios, y vas a comenzar a hacer tanto, pero con autoridad y el poder del Señor, no con tus fuerzas, porque las fuerzas tuyas se van a acabar en algún momento. Próximo. El cuarto ídolo es la cultura cristiana. Muchas veces, si uno va y ve reportes de algún país donde el cristianismo es perseguido, ahí llamarse cristiano muchas veces te puede costar la vida misma. A veces, y en el tiempo, por ejemplo, cuando los romanos perseguían a los cristianos, en los primeros siglos, llamarte cristiano realmente no era solamente, yo voy a una iglesia. Ahí muchas veces costaba tu propia vida. Entonces, en la actualidad, de repente, el valor de la palabra o el término cristiano se ha perdido. Ya no significa lo mismo. Si uno hace una encuesta acá en Alemania, o en Bayern, por ejemplo, y pregunta cuántos son cristianos, el 90% de las personas van a decir, somos cristianos. Porque ya el verdadero sentido de la palabra, del término, se ha perdido. Ya se ha vuelto muchas veces también en el mundo cristiano evangélico, si quieren llamarlo así, también muchas veces se trata más de una cultura, de ir al concierto de tal banda o hacer tal reunión o simplemente pasarla bien entre amigos. No es que eso esté mal, pero muchas veces se ha perdido el verdadero sentido de qué es lo que significa que yo soy cristiano. Muchas veces vienen a la iglesia, al grupo de jóvenes, chicos que me dicen, yo he visitado tal iglesia. El visitar una iglesia no te hace cristiano, no te hace convertido, no te hace nacido de nuevo. Si tu casa o tuvieses tu departamento porque no tienes mucho dinero y haces tu departamento en la cochera de una casa, no significa que tú vas a convertirte en un auto, ¿no? O sea, un auto es un auto. No importa tú dónde estés físicamente, lo que te marca realmente es que seas un hijo de Dios, lo que te marca realmente que seas un cristiano es que hayas nacido de nuevo. Siguiente, por favor. Juan 3, 1 al 3 dice, había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios,
porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Y lo que le responde Jesucristo, y le dice que ni le preguntó nada a Nicodemo, él dice, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué significa ser cristiano? ¿Qué realmente nos mueve a llamarnos soy un hijo de Dios? ¿El visitar una iglesia? ¿El servir? ¿El hacer una actividad? ¿Hemos nacido de nuevo? Y es una palabra y es un término que muchas veces nos olvidamos de la importancia de ese punto en nuestra vida y confrontarnos con esa verdad. Porque yo a veces siento que a veces pensamos de que estamos visitando una iglesia, nos hacemos cristianos, y eso no es cierto. El visitar una iglesia es básicamente la consecuencia, no es la causa. ¿Hemos nacido de nuevo? Siguiente, por favor. 1 Pedro 1, 18 al 23. Como bien saben, y eso les pido que lo lean por favor en sus casas también. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de él ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Eso es importante. Versículo 22. Ahora que se han purificado, obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros. Pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Cuando yo me confronté con ese versículo, yo me pregunté realmente, he tenido como, ¿cuánto? 10 años de creyente. He hecho muchas cosas, he servido en una iglesia y todo. Pero Dios me mostró de que quiero que te preguntes realmente si has nacido de nuevo. Si eres una nueva criatura. Y se te mueve todo el piso porque uno dice, bueno, he hecho tantas cosas y ¿por qué tengo que preguntar algo así? Y no voy con esto a que cada uno tenga que dudar de su conversión o de su fe, no. Pero es bueno que realmente nos demos cuenta que si es que algo está andando mal en nuestra fe, algo estamos desobedeciendo a Dios, de repente es por eso. De repente no hemos nacido de nuevo realmente. Y Dios nos quiere realmente dar que nosotros demos ese paso. Porque según la Biblia, cuando uno nace de nuevo, el Espíritu Santo mora en nosotros. Y ahí sí se cumplen las promesas de Dios en nuestras vidas. Como lo que dice, porque en Cristo, ¿qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. Y ahí sí podemos todo. Ahí sí podemos todo. Ahí sí podemos realmente decir, soy libre del pecado que me aqueja. Porque Cristo murió por mí, con autoridad ante el enemigo, por ejemplo. Ahí sí podemos decir, realmente yo he nacido de nuevo, por lo tanto el diablo no tiene ninguna autoridad sobre mi vida. Pero si no hay ese nuevo nacimiento, entonces estamos yendo a la guerra sin espada. Y eso es peligroso. Por eso es bueno que en nuestro corazón nosotros podamos realmente identificar esto, tener esa seguridad. Porque cuando tengamos esa seguridad, vamos a adquirir esa autoridad que Dios nos da. Y que Dios te da autoridad, pero en Él. Porque estás en Él. Porque en Cristo somos nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas.
¿Has nacido de nuevo? ¿Has dado ese paso? ¿O te conformas solamente con visitar una iglesia? Y no digo que de repente estás en esa preparación, cuando uno es nuevo y uno quiere conocer un poco más de Dios, eso está bien, y Dios te va a tocar, y Dios te va a confrontar con esa verdad. Pero ¿has nacido de nuevo? Es una buena pregunta. Y de eso, chicos, jóvenes, de eso depende nuestra eternidad. Parece un poco discriminatorio lo que estoy diciendo, pero cuando venga el Señor Jesucristo, Él va a separar a los cabritos de las ovejas. Suena duro, pero es así. ¿Qué es nacer de nuevo? Reconocimiento de tu pecado, reconocimiento de la salvación de Cristo en la cruz por ti, porque tú no eres suficiente como para ganar el favor de Dios, y Cristo murió por ti, por tus pecados. Arrepentimiento. No hay conversión sin arrepentimiento. No hay conversión sin arrepentimiento. Si no te arrepentiste cuando hiciste la oración de fe o cualquier tipo de oración, entonces de repente no hay conversión. Eso es básico. Si no llegas a darte cuenta quién es Dios y quién eres tú, y te dices, Señor, perdóname, me arrepiento realmente, soy consciente de lo que he hecho, de mis pecados, entonces puedes entrar supuestamente a un cristianismo donde tú sigues siendo lo máximo y tú sigues teniendo la posición de Dios. Y declaras y le dices al Señor que te salve, que sea el Señor de tu vida, que sea el Salvador de tu vida. Y después vienen los frutos. Por sus frutos los conocerán. Si no hay frutos, es bueno preguntarse. Tiene que haber frutos en una conversión. Lo repito, como dijo el Señor Jesucristo, por los frutos los van a conocer. Es una muy buena pregunta que creo que es importante que nos demos cuenta. Muchas veces yo tengo contacto, y eso de repente es una buena pregunta, no solamente, y esto lo tomo bien claro, no solamente para los chicos que han crecido siempre en una iglesia y que muchas veces aprenden o siempre están acostumbrados a ir a una iglesia los domingos y hacer ciertas cosas en la iglesia, sino también para cualquier persona que de repente no se ha dado cuenta, y entre el activismo un poco de la iglesia, el movimiento, uno se mete, digámoslo así, al grupo en la iglesia y comienza a pensar de repente que es creyente y no lo es. Es duro, pero es mejor decirlo ahora y que nos confrontemos personalmente en el corazón realmente. ¿He nacido de nuevo? ¿Soy hijo de Dios o no? Siguiente, por favor. Porque ahí también, como lo dije, somos nueva criatura. Somos sal y luz. Y lo increíble de todo es que cuando Cristo dice esto, Él no dice, ustedes van a llegar a ser nueva criatura. Ustedes van a llegar a ser sal y luz. Cristo habla de un presente. Son. Ustedes son nueva criatura. No van a llegar a ser nueva criatura. Entonces Él habla de un presente en nuestra vida. Somos nueva criatura. Somos sal y luz. Y después vienen los frutos. El último, por favor. Hemos nombrado, le pido al grupo de alabanza, por favor, que pase, a 4 ídolos disfrazados de cristianismo, que pueden llegar a ser realmente, que a pesar que al principio no se vea tan grave, que puedan llegar a separarnos realmente de la voluntad de Dios. Y es, como les dije, un trabajo de cirujano en nuestra vida. Pero si tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón, Él nos va a guiar, nos va a mostrar realmente, yo pensaba que estaba bien acá de repente, pero no estoy tan bien como yo pensaba. Tenemos 4 ídolos. De repente hay muchos más.
Y de repente si es que alguno dice, acá también estuve mal, pensé que esto era el nombre de Dios, pensé que esto estaba bien según la Biblia, pero no era realmente lo que Dios quería para mí. No es realmente su voluntad. ¿Cuál es tu ídolo? ¿Cuál es tu ídolo? Vamos a entrar a una parte de adoración. Y yo les pido que ustedes y nosotros en la iglesia, porque nosotros, les digo como jóvenes, nosotros queremos sacarnos cualquier prejuicio que tengamos. Nosotros no queremos seguir una moda y decir que soy cristiano y ya, chévere. Nuestro objetivo, la motivación que tenemos no es solamente hacer algo, organizar algo, un culto o juntarnos los viernes en la noche y tener una reunión agradable, sino sobre todo es nuestro principal objetivo es llegar a crecer y conocer cada día más al Señor Jesús sobre todas las cosas. No cometer los errores que de repente un adulto ha cometido, porque estamos todavía creciendo y tenemos mucho que vivir, pero queremos hacer las cosas bien, sin prejuicios, con la Biblia en mano y realmente vivir una relación intensa con el Señor Jesús. Eso es lo que queremos. Eso es lo más valioso. Enfocarnos solamente en el Señor, solamente en Él. Que este momento de alabanza sea justamente para que nosotros podamos ser ministrados por el Espíritu Santo. Y si de repente ha venido por primera vez y piensa de repente, y cada vez que llena un formulario dice que es cristiano, ya sea evangélico o católico, que usted se confronte realmente con la verdad de Dios y que acepte o que vea la verdad de Dios en Jesucristo, que es un Dios vivo, que nos está abriendo los brazos para poder agarrarnos a nosotros y llevarnos de la mano por un camino correcto. No se conforme con solamente pensar que es cristiano. Tenga seguridad en eso, pero que esa seguridad esté basada en el sacrificio de Jesucristo por nuestro corazón, por nuestra vida. Que sea realmente un nuevo nacimiento, un nuevo comienzo.